Muy buenos días, bienvenidos a Eco de Dios. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de cerrar esta maravillosa serie que hemos venido hablando acerca de la debilidad, donde hemos podido entender cómo este campo, estas tipo de debilidades están ligadas a nuestras vidas. Veíamos en una primer orden cómo la debilidad está ligada al mundo. Segundo, cómo la debilidad puede estar ligada a un carácter. Tercero, cómo está ligada al pecado. Cuarto, cómo está ligada a la fe. Vemos entonces a través de este recorrido cómo la debilidad puede estar en nuestras vidas y de qué manera podemos ser libres de ella. Hoy, para introducirme y para hablar a esta última debilidad, a este último tipo de debilidad, quiero enfocarme un momento en el área empresarial, porque la debilidad tiene un papel importante a nivel empresarial a través de algo que se llama análisis FODA. Análisis FODA, FODA. Son unas siglas que hablan de fortalezas, oportunidades, debilidades, que de alguna manera es una estrategia que la empresa usa. Es un análisis muy utilizado en la planificación estratégica de las empresas o de nuevos proyectos y consiste precisamente en realizar un diagnóstico sobre el negocio, sobre el ambiente que rodea a ese local, a ese negocio, y de esa manera poder formular estrategias de gestión, estrategias de marketing con más seguridad. Entonces, para ello, ellos usan este análisis. Lo interesante es que las dos primeras letras de esta sigla está relacionado a un análisis interno. Y estas dos siglas son precisamente fortalezas y debilidades. Es importante para ellos a nivel interno de la empresa hacer una evaluación de cuáles son las fortalezas que tiene ese nuevo proyecto, ese negocio, pero asimismo también cuáles son las debilidades que ese proyecto puede presentar o que en este momento la empresa puede hacer, porque no solamente es un análisis para comenzar, sino que es un análisis para evaluar cómo va la empresa, en qué posición está la empresa. Y este examen o esta evaluación comienza desde adentro. Las dos últimas siglas D y A están relacionadas, oportunidades están relacionadas a agentes externos de la empresa. ¿Por qué digo ello? Porque así como a nivel empresarial es importante hacer un autoexamen de las debilidades, asimismo la debilidad tiene un papel importante en el campo espiritual, en el campo de lo que somos como ministros, en el campo de lo que somos como hijos de Dios. Y quiero tomar este ejemplo rápidamente que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, sé que muchos de ustedes lo conocen. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, hablando del apóstol Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a identificar algunas características de acuerdo al caso que acabamos de ver del apóstol Pablo. Lo primero es que inicia diciendo para evitar. Es una debilidad que es dada para evitar que la persona entre en un nivel de orgullo o de vanagloria. Es decir, es una debilidad usada como un medio de protección. Es una debilidad que nos va a ayudar a cuidarnos del orgullo, que cuando querramos enaltecernos por causa de cuánto Dios usa a una persona o
por causa de nuestros logros, nuestros éxitos o la fama que podamos estar teniendo, nos acordemos de esa debilidad o venga a nosotros ese tormento llamado debilidad para que podamos entender que es peligroso entrar en el ámbito del orgullo. Por eso esta es una de las principales y más importantes características que tiene este tipo de debilidad. Lo segundo es cuando menciona allí Pablo, me fue clavada en el cuerpo una espina, es decir, un mensajero de Satanás. Aquí está específicamente hablando qué tipo de debilidad. Él está diciendo una espina clavada en el cuerpo, pero no solamente está hablando literalmente de ello, sino que aclara y dice, es decir, haciendo referencia a que esa debilidad era un mensajero de Satanás, uno que había sido asignado para atormentarle. O sea, la debilidad tenía que ver con una asignación directa de Satanás hacia su vida, hacia su ministerio, hacia lo que él era como persona y como hombre, en su asignación y en su propósito. ¿Sabes algo? Esta debilidad es la que es puesta por Dios, que es la segunda característica, pero que está conectada a tu propósito, por causa de tu propósito. Y precisamente la clave está, como digo, esta segunda característica en que dice me fue dada. Es una debilidad que Dios deja, que Dios pone, que Dios decide que se quede allí. Ahora bien, hay muchas suposiciones o hipótesis que han hablado acerca de que si Pablo era una enfermedad o que si Pablo estaba luchando con algo. Ok, sí, claro, está hablando de una lucha que Pablo estaba llevando, pero no está haciendo referencia a un pecado voluntario. Recordemos que una debilidad no se puede justificar ni excusar en un pecado voluntario. Es decir, el pecado es una acción que yo cometo y no está haciendo referencia a ello. Entonces el caso de Pablo no era un caso de que él estuviera en una condición de pecado. Que tuviese una lucha es diferente. Que estuviese luchando en su vida personal, en su mente, en su alma, es diferente. Pero cual sea que hubiese sido la situación, lo importante y lo clave está en que Dios le puso esa debilidad y estaba relacionada directamente a un mensajero de Satanás que había sido asignado para hacer piedra de tropiezo en su propósito, para atormentarlo en medio del desarrollo de su propósito. Tercera característica, es la única que no es quitada, a menos que Dios decida hacerlo en su momento. Solamente Dios la puede quitar, pero regularmente es asignada con el propósito que acabo de mencionar y para no ser quitada. Número 4, es una debilidad que viene por causa del poder de Dios en ti. Es decir, es el escenario para dar a conocer el poder de Dios a través de ti. Es el medio para que Él se glorifique en medio de aquello que está en tu vida. Número 5, cuanto más débil te sientes, más Él te quiere usar, más poder tienes. Número 6, te va a ayudar o nos va a ayudar a entender que necesito del apoyo de los demás. Es decir, nos va a sacar de aquello que llamaríamos autosuficiencia. De hecho, una persona orgullosa se cree autosuficiente, cree que no necesita del apoyo de los demás, cree que no necesita de que alguien le enseñe, le oriente, pero este tipo de debilidad me va a ayudar a entender que necesito del apoyo de los demás. Número 7, es una debilidad que específicamente da la oportunidad para otro. Por ejemplo, en medio de una enfermedad. En medio de una enfermedad que Dios no ha quitado, es la oportunidad para que se exponga el poder de Dios, no solamente en tu vida, sino en otra persona. Y aquí quiero dar un ejemplo que encontramos en Génesis capítulo 20, verso 17. Sara y su esposo Abraham estaban en una condición de esterilidad. Dios ya había hablado de una promesa acerca de Isaac. Pero resulta que cuando ellos llegan a Abimelec, y Abraham miente acerca del vínculo que tenía con Sara, Abimelec, por causa de esa mentira de Abraham, casi toca o se une sexualmente con Sara. Cuando pasa esto, Jehová trae esterilidad a las siervas de Abimelec y a las mujeres de Abimelec. Entonces dice que Abraham oró.
¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Que Abraham ora y eleva su oración en medio de la esterilidad de su esposa. Aquí todavía no se había dado la promesa que Dios ya había hablado, no había tenido el cumplimiento del hijo. Por lo tanto, la oración de Abraham es en medio de la esterilidad, es decir, en medio de una debilidad que todavía no había sido quitada. Y cuando Abraham ora, dice que la esterilidad de estas mujeres se rompió. Entonces, veamos cómo mi debilidad, la que es por causa del propósito, la que tiene todas estas características, trae oportunidad para que otros puedan ver el poder de Dios. Porque otra de las grandes características que tiene este tipo de debilidad es que es para dar a conocer la manifestación y el poder de Dios en mí o a través de mí. Quiero cerrar entonces diciéndote qué debo hacer con este tipo de debilidad. Aquí no puedo decir cómo ser libre, porque no es una debilidad para ser libre. Pero qué debo hacer en medio de este tipo de debilidad que nos menciona o que sucedió con Pablo. 4 cosas específicas quiero decir. Primero, debo fortalecerme en Dios para soportarla. Debo fortalecerme en Dios para soportarla. Debo mantenerme en esa confianza, en esa oración. Debo revestirme de las fuerzas de Dios para soportar, porque no deja de ser un tormento. Pablo claramente dijo, para que me atormentara. Número 2, estrategia número 2. No permitir que la frustración y la culpa entren a mi vida como una atadura o como un medio de cautiverio. No debo permitir que la frustración y la culpa entren a mi vida como un medio de atadura o cautiverio. Número 3, debo permitir que Dios me use o use a esa persona a través de esa debilidad. Hay personas que dicen, no, yo me quiero apartar, no tengo fuerzas, ¿quién soy yo para hacer lo que Dios me está enviando a hacer? Hay personas que dicen, no me quiero parar en ese altar, no me quiero parar a predicar, así en esta condición no me siento bien. Pero es Dios diciéndote, es que es la oportunidad para yo exponer mi poder. En medio de no sentirte bien, en medio de no tener fuerzas, en medio de sentirte débil, porque yo no he querido, dice que rogó 3 veces y Dios no le quitó ello. Dice, porque es mi oportunidad para manifestar mi poder. Y por último, entender y aceptar que su amor, el amor de Dios, que su gracia y su favor son suficientes en medio de mi debilidad. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Cuando vamos a ver la traducción de esta frase, bástate en mi gracia, encontramos que Dios le quiso decir a Pablo, conténtate con lo que eres, siéntete satisfecho con lo que deposité en ti. Es lo que quiere decir esta frase, conténtate con lo que eres, siéntete satisfecho con lo que deposité en ti. De esta manera quiero cerrar con estas 4 estrategias de cómo o lo que debo hacer frente a este tipo de debilidad. Un fuerte abrazo para todos, muchas bendiciones y les esperamos mañana con un nuevo tiempo, una nueva serie que de igual manera seguirá bendiciendo y edificando sus vidas. No olvides compartir esta enseñanza a alguien que lo puede estar necesitando en este momento. Bendiciones.